Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Bien, seguimos conversando con Matías Rojas de Socialab. Matías, nos estuviste comentando un poco los elementos que componen la innovación social, la inversión de impacto, también lo que está pasando en el sur, en el ecosistema en torno a Puerto Vara, cerca donde te toca residir hoy. Y te quería llevar a tu juicio, ¿cuáles son los principales desafíos que hoy plantea la inversión de impacto y slash la innovación social de cara a los desafíos que está enfrentando nuestro país y bueno, y el mundo también? Sí, yo creo que es harto lo que está pasando, Ángel, en términos del movimiento que se está generando en innovación y emprendimiento social a nivel latinoamericano. Cuando hablamos de impacto, hablamos de algo, mi primera respuesta es, ¿qué es impacto? Y probablemente para mí ese es uno de los principales desafíos. Cuando hablamos de impacto, ¿de qué estamos hablando? Y ahí se abre un universo que es como cómo medir impacto, quién decide qué es impacto y qué no es impacto, y ahí el problema es, por ejemplo, cuando tú le planteas a una gran empresa que se mide en general a través del EBITDA, oye, haz un contrapeso con el impacto, te va a preguntar, bueno, ¿y cuál es? ¿Y cómo lo valido? ¿Y qué es lo que hago? Que eso también me toca trabajarlo harto con las empresas, porque una evaluación de impacto es, primero es carísima, luego es difícil, en el sentido de que tú tienes que tomar un grupo control, ver si lo que hiciste realmente le cambió o no la vida, o cambió algo, lo que tú estás planteando. Entonces, creo que hay un primer gran desafío en definir qué es el impacto. Yo creo que acá la forma que más se resuelve hoy es adecuarse a métricas que ya existen, como los objetivos de desarrollo sostenible, como las métricas GRI. Bueno, hay hartas organizaciones igual trabajando en eso, sin tener que hacer una evaluación de estos como randomized trial control, donde uno agarra una muestra y después, porque realmente te sale más caro medir el impacto que generar el programa para el impacto. Entonces, yo creo que un primer desafío es cómo saber si estoy generando impacto o no. Y ahí mi respuesta hoy, por lo menos, porque esto es un mundo súper dinámico, es obviamente hacer un buen levantamiento, ver, o sea, no sé, esta métrica que yo la considero un poco antigua, que medía Corfo de cuántos empleos está generando. Para mí está súper obsoleta porque el impacto va mucho más allá de eso. Obviamente la generación de empleo es importante, pero no podemos tener empleos precarios, no podemos tener empleos que como por hacer el número, digamos. Y bueno, todo el tema de la inteligencia artificial y la disrupción en la forma de hacer empresa hoy deja súper en claro que el objetivo principal no era empleo, era, por decirlo de alguna manera, la externalidad positiva, la generación de empleo. Entonces, ese para mí es un primer desafío. Un segundo desafío que tiene que ver con este mundo del emprendimiento de triple impacto es el modelo de negocio, que es lo que te comentaba antes, Ángel, que es sumamente difícil. O sea, ya es difícil poner un negocio, vendas chocolate, vendas, no sé, lo que quieras, pero ya es difícil. ¿Por qué? Porque tienes que concentrarte, bueno, en cuál va a ser el precio de mercado, cómo estoy atendiendo a mis clientes, me compran, no me compran. Entonces, esa misma lógica se traspasa no es distinto al emprendimiento social o ambiental, el emprendimiento de impacto. Tiene que preocuparse exactamente de las mismas cosas. La gracia, la gran gracia al final del emprendimiento y la innovación de impacto es que tú mientras más vendes, más impacto generas. Y eso es algo que es súper interesante porque eso te habla de un negocio que genera impacto. No es como que con la plata que me queda voy a hacer algo bueno y voy a donarlo a una buena causa. No, es, por ejemplo, si yo estoy generando microcréditos, por poner un ejemplo súper antiguo, probablemente uno de los más insignes en términos de innovación social, bueno, esos créditos tienen que ser con un fin de poder sacar a las personas de la pobreza, un crédito para algo productivo, para una granja, para lo que sea, y esos créditos tienen que tener una lógica de negocios también, o sea, tienen que tener una tasa de interés, tiene que cumplirse un periodo para el pago, porque si no, alguien pierde. O sea, esta lógica que yo la veo muy presente en la actualidad de suma cero, que ahí, bueno, hay hartos autores, sobre todo, y que está muy de moda Mariana Mazzucato, pero de esta lógica de suma cero es súper perjudicial, porque quiere decir, bueno,
para tener más tengo que sacar más de la misma torta. Y la visión de la innovación y el emprendimiento es justamente hagamos crecer eso para todos, que todos se vean beneficiados. Entonces, no podemos esperar que el impacto crezca si no le conviene a todos los que están alrededor de ese impacto. Entonces, por ejemplo, crisis económica, el 2022, 2023 han sido años difíciles en términos de negocio y de mercado, y eso, no sé, es súper fácil verlo, hay pocas industrias que no se han visto afectadas. Si es que baja el negocio, baja los ingresos, ¿qué es lo que se empieza a cortar? Nosotros cuando trabajamos en el techo estamos muy enfocados en RCE, y eso era lo primero que se empezaba a cortar, o sea, justamente el impacto es lo que se empezaba a cortar y toda la energía, llámese plata, talento, recursos, se iba al negocio, a mantener el negocio como estaba funcionando. Y por otro lado, también tenemos esta riesgo del greenwashing, que es como pintarte de verde, pintarte de social cuando no lo eres, y que hay una línea súper delgada, porque, no sé, no voy a poner nombres, pero empresas podrían decir, oye, yo, no sé, vendo carne, y, y yo estoy generando un impacto gigante porque estoy proveyendo de proteína animal, que es sumamente importante para el ser humano, a una a un bajo costo para lo que podría costar tener mi vaca en mi patio, por ejemplo, de manera ultra eficiente, pero también están generando otras externalidades como, no sé, por el maltrato animal o como la generación de plástico. Entonces, creo que todo el mundo más purista es como, eso es negativo, es súper perjudicial, porque no hay un equilibrio entre lo que o sea, hay ejemplos mucho más burdos como las colusiones, que esas sí, eso es un impacto negativo, y sí, eso es una cuestión que debería ser súper castigada, eh, pero, pero son las menos. Para mí hay un equilibrio que tiene que conservarse, porque si no existiera esta especie de carne, no tendríamos esa proteína, o no tan barata, porque me tendría que comprar una vaca y tenerla en mi patio. Entonces, creo que ahí un desafío también que está relacionado al impacto, que está relacionado al negocio, pero que tiene que ver más con lo comunicacional y dónde está esa delgada línea entre que genero y no genero impacto. También comentaste en el bloque anterior sobre Corporate Venture Capital enfocado en impacto, que están viendo algo de ello en Social Lab. Cuéntanos un poquito qué hay de eso, qué tenemos en Chile en torno a ello, los desafíos que eso plantea en el mundo corporativo. Sí, súper. Mira, nosotros hemos migrado orgánicamente hacia el mundo del corporate venturing. Nosotros jamás dijimos hace, no sé, 5 años atrás, oye, vamos a hacer corporate venturing, porque nuestro foco era apoyar emprendedores de impacto. Ese era, siempre fue nuestro foco, por eso partimos siendo incubadora, después nos transformamos en aceleradora, porque fuimos creciendo con el mercado. Pero cuando te das cuenta de que por más que inviertas y gastes en apoyar, hacer mentoría, en todo, pero esa startup no tiene un potencial de mercado, eh, no va a llegar a ningún lado. Tanto la startup como tú, que vas a perder tu tiempo, como vamos a estar todos viviendo en una falsa ilusión. Entonces, creo que el poder visibilizar demanda, que es lo que hace también cualquier empresa tradicional, o sea, si yo me voy a poner a vender, no sé, una bebida de color, no sé, de tal cosa y de tal sabor y de tal cosa, yo lo que hago primero es una prueba de mercado y ahí me lanzo, no me lanzo. Y lo que pasaba, y lo que sigue pasando a veces como el mundo innovador de impacto viene de una vereda más activista, llamémosle, en el sentido de decir, no, esto tiene que cambiar y lo tengo que hacer, se saltan ese paso, de decir, bueno, ¿y a quién le importa? Y quién va a pagar por esto? Y eventualmente se dan cuenta muy tarde, cuando ya invirtieron todo, cuando ya sacaron todos los subsidios que podían. Entonces, creo que ahí hay un espacio importante en el poder detectar, bueno, el corporate venturing en general está enfocado en empresas, pero si lo abrimos un poquito más, puede ser proveedor del Estado, puedes trabajar para ONG. Entonces me refiero a que ese mercado hay alguien que le interese que resuelvas ese problema más allá de la persona final y también viniendo de la vereda activista, que uno cree que es un problema, pero en verdad no es un problema. Y es súper loco eso,
tú dices como, esto tiene que ser resuelto como una vereda más normativa, así elevada, como, oye, aquí vamos a cambiar las cosas, y tú llegas a esa persona y le preguntas y no, pues resulta que no era un problema para esa persona. Entonces, no había un product solution, un problem solution fit, no había un product market fit, y mientras antes nos demos cuenta de eso, mejor. Entonces ahí nosotros trabajamos hoy con varias empresas, probablemente el ejemplo que tengo más fresco es el que hacemos con AB InBev y Coca-Cola Andina, que cerramos justo el viernes pasado una etapa de pitch inicial, donde ellos lo que están buscando es soluciones para su negocio, pero en desafíos sobre todo ambientales, ¿ya? Entonces eran 5 verticales, pero por ejemplo una era gestión del agua, donde la meta es producir más bebida o más cerveza con menos agua. Y eso, que puede sonar tan obvio, tiene dos implicancias súper importantes. La primera es la implicancia, por supuesto, ambiental, huella hídrica. Estamos dejando de utilizar agua y eso ya es bueno para el mundo y para todos. Pero segundo, es una implicancia de negocio. Mientras menos agua ocupe, menos plata gasto en agua, menos mis procesos dependen del agua y así sucesivamente. Entonces, cuando logramos que el bienestar ambiental de la sociedad sea un negocio para todos los que están ahí, es ahí donde yo, esto es una opinión personal y es lo que institucionalmente avanzamos, es ahí donde el emprendimiento puede crecer. Ejemplos interesantes como Gran Nano Burbujas, que ganó hace 2 años atrás, Binario Tech, que ganó hace un año atrás, todos ellos dos relacionados al agua. Cran inserta nanoburbujas y cambia la estructura del agua, lo que hace ser más eficiente el uso del agua, y Binario Tech recupera las aguas grises, en este caso industriales, donde el impacto es el mismo que te comentaba antes, menos agua, menos costo, la startup crece, porque se compra su servicio que es demandado y es necesitado. Y así tenemos ejemplos en logística, en economía circular, etcétera. Y lo más interesante de esto es que después las empresas los contratan como proveedores. Ahí, bueno, ahí podemos hablar otro día de más detalle, pero ahí el modelo client venturing es el que se lleva a cabo, donde son un proveedor, pero un proveedor un poco distinto. Entonces, yo creo que hacia allá va. Y cuando hablamos de inversión de impacto, que era la otra temática, no sé si lamentable, yo creo que, pero la verdad es que vivimos en un subcontinente que no tiene, a excepción de los Betterfly, tal vez, de los corner shop, un aparato de inversión gringo, llamémosle, donde hay una inversión no sé, como ciega o con no tanta visión, es como una inversión a riesgo total y te pongo muchos, muchos, muchos millones y tú dale y desarrollalo como, no sé, como lo vimos tal vez en estas grandes tecnológicas que partieron en un principio, pero como esas hay miles y cientos de miles que no llegaron a eso, pero se fue mucha plata ahí. Entonces, en el subcontinente latinoamericano no tenemos esa realidad, por lo tanto, la mayoría de las innovaciones y emprendimientos o parten con subsidio, o parten con bootstrapping, o parten con créditos familiares. Y esa es nuestra realidad. Uno le puede gustar, no le puede gustar, puede decir que es injusto, que es justo, da lo mismo, pero eso es. Y de esa premisa es donde tenemos que ir construyendo, entendiendo que tenemos que generar modelos costo eficientes de contratación de personas, no podemos tener la mega super oficina, para eso estaban los garage en sus años en Silicon Valley, hoy están los cowork, entonces eh, la gracia un poco de los latinoamericanos es que somos muy eficientes en ese sentido. Me ha tocado trabajar con pares del hemisferio norte y, y, y yo así como, ¿en verdad te voy a gastar la plata en eso? Como, ¿pero cómo? Y porque estamos acostumbrados y nacimos bajo esa lógica y eso, la crisis, bueno, hace creo que 2 años atrás fue cuando Y Combinator mandó la carta a sus empresas, startups invertidas diciendo, oiga, cuidado, recorte costo, baje su burn rate. A nosotros, o sea, eso es de toda la vida, o sea, nos levantamos y nos duchamos pensando en eso, entonces no es como gran sorpresa, y eso también hace que las startups latinoamericanas sean un poco más resilientes porque la cultura que tienen es distinta. Entonces yo creo que en desafíos de inversión de impacto, yo creo que la eficiencia es uno, desde las startups me refiero, eh, y porque el resto son los mismos desafíos de siempre, que el inversor sepa y tenga un buen due diligence, sepa de qué impacto estamos hablando, y ahí, bueno, hay hartos aparatos chilenos y latinoamericanos que hacen súper bien ese trabajo. Matías, se nos va yendo el tiempo rápido. Te quería pedir, como siempre pedimos, recomiéndanos algún libro, algún podcast, algún autor que pueda ser interesante para quienes nos escuchan, revisar. Perfecto. Mira,
Quiero hacer 3 recomendaciones súper rápidas. La primera, un libro que me cambió mi forma de ver la empresa, que se llama From Good to Great, que es de Jim Collins. Se pasó el libro, por favor, vaya a su librería más cercana, cómprelo porque y está enfocado más en empresas, en grandes empresas a través de las cuales se hizo un estudio, pero es como llevar tu compañía a un siguiente nivel. From Good to Great, el librazo. Un segundo libro que me estoy leyendo ahora, que probablemente no tiene mucho que ver, pero es de Alberto Mayol, que son las 50 leyes del poder, según El Padrino, que me lo recomendaron otros emprendedores, y se basó. O sea, es una muy bacán como la lógica del poder que nosotros no vemos, que es lo que subyace a relaciones, ya sea con clientes, con equipo, que es clave. Yo creo que cualquier founder, o bueno, cualquier persona le va a servir. Y tercero, que ahí perdona que me haga autobombo, pero parte de mi esfuerzo de capitalizar todo este aprendizaje que he tenido en los años es también crear un podcast que es súper de nicho, súper de contenido, que es de innovación corporativa, enfocada en startups y en empresas, pero bajo la lógica de corporate venture, que se llama Podcast 95%. Lo pueden encontrar en Spotify, donde justamente veo temas mucho más técnicos. Si hay alguien que quiere aprender qué es el client venturing, qué es el venture builder, etcétera, estoy como súper enfocado en eso, también con entrevistados que hablan de una temática en particular. Así que esas 3 cosas, Ángel, yo puedo recomendar. Espero que les sirva a los auditores. Te agradezco mucho el tiempo. Probablemente te volvamos a invitar porque hay mucho más que conversar. Hay mucha tela que cortar. Así que te mando un abrazo y espero tenerte pronto en una nueva edición de este programa y mucho éxito en lo que viene. Muchas gracias, Ángel. Te pasaste. Que estés muy bien. Abrazo, gracias. Nosotros vamos a una breve pausa y ya estamos para el cierre de la edición del día de hoy. Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic.